¿Sabías que Marco Tulio Cicerón era tan famoso por su retórica que sus discursos se publicaban y vendían en todo el mundo romano? Incluso se dice que sus obras se estudiaban en las escuelas de retórica de todo el imperio. En este video, aprenderemos sobre la vida y el legado de Marco Tulio Cicerón, uno de los más grandes oradores y filósofos de la historia. ¿Estás listo para conocer a este brillante pensador? Marco Tulio Cicerón fue un filósofo, político y orador romano que vivió entre los años 106 y 43 a.C. Es considerado uno de los más grandes oradores de la historia y sus obras han tenido una influencia significativa en el pensamiento occidental. Cicerón nació en Arpino, una pequeña ciudad de la Italia central, en el seno de una familia aristocrática. Desde muy joven mostró un gran interés por la filosofía y la política. A los 17 años, se trasladó a Roma para estudiar retórica y derecho. Cicerón se convirtió rápidamente en un orador brillante y un líder político respetado. En el año 63 a.C., fue elegido cónsul de Roma. Durante su consulado, Cicerón dirigió la lucha contra la conspiración de Catilina, un intento de derrocar la República Romana. La filosofía de Cicerón puede clasificarse como estoicismo. En su Tratado de Officiis, Cicerón define la virtud como el bien supremo y afirma que es la única cosa que es verdaderamente buena en sí misma. La virtud, según Cicerón, se compone de 4 virtudes cardinales: la sabiduría, la justicia, la fortaleza y la templanza. Cicerón también creía en la importancia de la razón. Afirmaba que la razón es la única herramienta que tenemos para distinguir entre el bien y el mal, y que es nuestra responsabilidad usarla para vivir una vida virtuosa. La filosofía de Cicerón tuvo una influencia significativa en el pensamiento occidental. Sus ideas fueron transmitidas a la Edad Media y el Renacimiento, y siguen siendo relevantes hoy en día. Además del estoicismo, la filosofía de Cicerón también estuvo influenciada por otras corrientes, como el platonismo y el aristotelismo. En su Tratado de República, Cicerón presenta una visión de la República Romana ideal que se basa en las ideas de Platón y Aristóteles. Cicerón fue un defensor de la República Romana y de la libertad individual. Sus discursos contra Catilina fueron un hito en la historia de la democracia. Sin embargo, la República Romana estaba en decadencia y Cicerón no pudo evitar su caída. En uno de sus discursos más famosos, titulado Filípicas, Cicerón acusó a Marco Antonio de ser un tirano y de amenazar la República Romana. En el año 43 a.C., fue asesinado por los partidarios de Marco Antonio. La muerte de Cicerón fue una pérdida significativa para la civilización occidental. Sus obras siguen siendo leídas y estudiadas hoy en día, y su legado sigue inspirando a los defensores de la libertad y la democracia. Cicerón fue un prolífico escritor que produjo una gran cantidad de obras en diferentes géneros. Sus obras se dividen en 3 categorías principales: obras retóricas, obras filosóficas, obras literarias. Algunas de las obras más famosas de Cicerón son: las Catilinarias, son un conjunto de 4 discursos que Cicerón pronunció en el Senado romano en el año 63 a.C. contra la conspiración de Catilina, un intento de derrocar la República Romana. De Officiis, es un tratado sobre la ética que trata de los deberes del hombre en la sociedad. De República, es un tratado sobre la República Romana que trata de la forma de gobierno ideal. De Legibus, es un tratado sobre las leyes que trata de la naturaleza de la ley y la justicia. De Natura Deorum, es un tratado sobre la religión que trata de la existencia de los dioses. Tusculanae Disputationes, es un conjunto de 10 diálogos sobre temas filosóficos, incluyendo la muerte, el dolor y la felicidad. La Aelius de Amicitia, es un diálogo sobre la amistad que trata de la naturaleza y la importancia de la amistad. Cicerón fue un hombre complejo y contradictorio. Era un filósofo idealista, pero también un político pragmático. Era un defensor de la libertad, pero también un defensor de la autoridad. Sin embargo, a pesar de sus contradicciones, Cicerón fue una figura fundamental en la historia de la civilización occidental. Sus obras han tenido una influencia significativa en el pensamiento político, filosófico y legal. Cicerón es un ejemplo de que un individuo puede marcar la diferencia en el mundo.
Su brillantez y elocuencia le valieron el título de padre de la patria y su nombre se ha convertido en sinónimo de elocuencia y sabiduría. Las frases célebres de Cicerón han trascendido el tiempo, reflejando su sabiduría y su visión del mundo. Algunas de sus frases célebres son: la verdad es la primera virtud de un hombre. La virtud es el bien supremo. Cuanto más altos estamos, más debemos bajarnos hacia nuestros inferiores. Quien contempla a un verdadero amigo, es como si contemplara a otro ejemplar de sí mismo. Una cosa es saber y otra saber enseñar. Nada hay más injusto que buscar premio en la justicia. La evidencia es la más decisiva demostración. La ciencia que se aparte de la justicia más que ciencia debe llamarse astucia. Es preferible ser viejo menos tiempo que serlo antes de la vejez. Cuanto mayor es la dificultad, mayor es la gloria. El tiempo es una cierta parte de la eternidad. La sola idea de que una cosa cruel pueda ser útil es ya de por sí inmoral. Suscríbete y dale me gusta para seguir descubriendo los secretos y las historias que han forjado la humanidad. Te esperamos en nuestro próximo viaje a través de los tiempos.